Hey, ¿qué onda? Lo que estás a punto de ver lo estoy colocando en la serie de los padres de la iglesia, 8 cristianos que toda persona debe conocer. Sin embargo, decidí entre Eusebio de Cesarea y Atanasio de Alejandría dar este video donde no voy a hablar de alguien en particular, sino que voy a hablar acerca del concilio de Nicea, porque eso realmente es necesario para entender a las próximas cuantas personas que vamos a estar hablando y porque quiero que estos videos sean biografías de individuos y no como desarrollos teológicos. Es imposible continuar la historia sin poner una pausa para desarrollar qué es lo que estaba sucediendo teológicamente en el cuarto siglo. Se alcanza a ver por ahí un zancudo. ¿Qué es lo que estaba pasando en el cuarto siglo que llevó a la división más violenta de los primeros 1500 años de la historia de la iglesia? Se llama el Concilio de Nicea y eso se llama la controversia arriana. Si quieres apoyar a este canal puedes hacerlo en patreon.com/Jonathan Domingo, unirte a la comunidad EBT, que es Estilo de Vida, Biblia y Teología. Ya somos varios ahí que estamos compartiendo ideas y estoy disfrutando muchísimo esa comunidad. Y también hay beneficios increíbles si te unes. Dependiendo del nivel en el cual te unas, hay cosas muy chidas, puedes checarlo. Ese es el primer link en la descripción y disfruta este video. Muchas veces cuando nos imaginamos conflictos cristianos pensamos quizá en un debate en Facebook de la tía católica y la abuela evangélica hablando acerca de los santos o algo así. Nos imaginamos debates en redes o nos imaginamos quizá en la antigüedad un predicador en la calle hablando con personas y quizá dialogando algunas cosas. Sin embargo, históricamente, el tema de conflictos teológicos son increíblemente violentos. Difícil de comprender para mentes modernas que había personas, la gran mayoría de personas, que estaban dispuestos a morir por sus convicciones teológicas. Y quizá un poco más triste, no solamente morir por sus convicciones teológicas, sino matar por sus convicciones teológicas. Inclusive dentro del cristianismo y quizá principalmente dentro del cristianismo. Los cristianos somos muy extraños porque adoramos a un Dios que dijo: yo puedo pedirle a mi Padre que mande millares de ángeles, y estuvo dispuesto a ceder su vida en vez de proteger su vida. Y unos cuantos siglos después de eso, el cristianismo se convirtió increíblemente violento. En el año 346, cuando estaba a todo lo que daba la controversia arriana, y en un momento, si no sabes qué significa eso, voy a explicar eso a detalle, de hecho, es la razón del video. En el año 346, cuando estaba todo lo que daba la controversia arriana, llegaron 5,000 soldados arrianos y entraron a una iglesia buscando encarcelar y ejecutar al pastor de la iglesia, al obispo de la iglesia, Atanasio. Y cuando no lo encontraron, empezaron a matar a las personas dentro de la iglesia. Y lo escuchaste bien, soldados arrianos. Diferentes bandos políticos ya tenían ejércitos. Y esto no solamente era un debate teológico, esto se había convertido en una guerra. Y no solamente el bando de arrianos, sino que el bando de los ortodoxos, de los trinitarios, también tenían su propio ejército. Es similar a lo que pasaría después en la Reforma Protestante, que habían ejércitos protestantes peleando en contra de ejércitos católicos. Hace 1700 años se vivió lo mismo. Es chistoso que los cristianos pasaron de ser perseguidos a matarse entre sí. Eso era un horror, porque no era lo que Constantino tenía como la visión de su reino cristiano. Les expliqué en el video anterior que Constantino fue el primer emperador cristiano y él vio el cristianismo como una herramienta para poder traer unidad al imperio romano, una alternativa religiosa donde cada uno de los que eran parte del imperio romano podían tener en común una religión. Voy a hablar más acerca de cómo era el sistema religioso romano en un segundo. Pero para Constantino era de máxima, y cuando digo máxima, era de máxima
prioridad que hubiera armonía dentro del cristianismo. Al poco tiempo que Constantino llegó al poder, hubo algo llamado el cisma donatista. Y en el cisma donatista es que el emperador antes de Constantino se llamaba Diocleciano, y él hizo las persecuciones más violentas de toda la historia del Imperio Romano. Ahora, lo que él hacía es que él iba a cada casa cristiana y pedía que entregaran sus Biblias. Y cualquier persona que no entregaba sus Biblias eran ejecutados. Entonces, aquellas personas que entregaban su Biblia se le llamaban traidores. De hecho, la palabra traidor viene del latín, que significa entregar. Entonces, habían inclusive pastores que entregaban sus Biblias para no ser ejecutados, y ellos ya tenían la etiqueta, traidor. Ahora, después de que se acaba la persecución de Diocleciano y trae estabilidad y libertad religiosa Constantino, muchos de esos pastores quisieron continuar con su trabajo pastoral, y muchas personas dijeron: no, tú ya te descalificaste del pastorado, tú negaste a Dios, tú fuiste infiel. Y había otras personas que dijeron: no, sí, hay que darles un proceso de restauración donde pueden mostrar su arrepentimiento. Y esos eran los dos bandos extremos. Uno que quería, después de un tiempo de arrepentimiento, que pudiera restaurar a los líderes que habían sido traidores, y otros que dijeron: no, en esta área la Biblia es clara, que si niegas a Dios, Dios se va a negar a ti, y no hay vuelta atrás, tú jamás puedes volver a ser pastor. Y iban a extremos que decían que cualquier persona que había sido bautizada por ese pastor, su bautizo no era vigente. Entonces era obviamente un punto de mucha tensión. Esto pasó al norte de África, centrado en la ciudad centrado en Cartago. Entonces, el obispo de Cartago era un traidor que se arrepintió y fue restablecido como pastor. Entonces los donatistas estaban haciendo marchas, estaban vandalizando la iglesia, estaban impidiendo físicamente que las personas pudieran llegar a la iglesia. Entonces el obispo de Cartago fue con más bien los donatistas decidieron ir con Roma para pedirle a Roma que resolviera ese problema. Pero el problema es que el obispo de Roma y el obispo de Cartago eran amigos. Entonces no hubo un juicio justo. El obispo de Roma, sin realmente ver mucha la situación, dijo: no hay ningún problema, tú puedes ser pastor. Y los donatistas se enfurecieron, se enojaron aún más. Entonces ellos decidieron ir directamente con Constantino. Eso es importante porque esto marca un precedente. Los cristianos empezaron a acudir a la autoridad secular, al emperador romano, para resolver sus diferencias teológicas. Entonces Constantino, sabiendo la importancia de la unidad cristiana, hizo un juicio él personalmente profundo, donde escuchó las evidencias, vio los precedentes en la historia de la iglesia, y él decidió que un pastor que había caído y que había traicionado la fe, que había negado la fe en medio de una persecución, podía ser restaurado después de un tiempo adecuado de restauración y de arrepentimiento. No, hombre, los donatistas se enojaron y siguieron vandalizando iglesias, siguieron destruyendo iglesias, y apelaron una vez más a Constantino y dijeron: no, tienes que cambiar de opinión. Y Constantino ahí, él se enojó y dijo: ¿sabes qué? Ya hicieron un primer juicio y entiendo que el primer juicio no fue justo, pero yo ahora, el emperador de Roma, me tomé el tiempo para tomar una decisión, ya tomé la decisión, y como consecuencia de que sigan alegando, voy a destruir todas las iglesias donatistas. Y condenó a muerte a algunos líderes donatistas. Desde ahí ya está empezando este rollo sanguinario, pero las cosas se van a poner 1000 veces más intenso. Eso era papilla a comparación del azote que estaba a punto de vivir el mundo cristiano. En Alejandría
que en el video de Orígenes hablé que Alejandría, la ciudad de Alejandría, era el centro intelectual del Imperio Romano. Y dentro del cristianismo también muchas de las mentes más brillantes, el hombre más influyente hasta este momento en la historia de la iglesia era Orígenes, y también estaban Clemente de Alejandría y otras personas que eran súper importantes. Y por el resto de la historia cristiana, Alejandría iba a ser uno de los centros más importantes teológicos, de desarrollos teológicos. Y ahí en Alejandría había un predicador llamado Arriano. Y el obispo de Alejandría se llamaba Alejandro. Entonces, la controversia arriana inicia con un pleito teológico entre Alejandro y Arriano. Arriano fue una chispa y se conoce como la controversia de Arriano, aunque él fue simplemente el detonante, pero por 400 años después de Arriano siguió siendo un tema el arrianismo. Explico el trasfondo de la postura de Arriano. Entonces, desde el principio de la iglesia, el hecho que Jesús es Dios era de suma importancia. A mí que me encantan los textos de los padres apostólicos, que son los textos más antiguos que tenemos aparte del Nuevo Testamento, son enfáticos en la divinidad de Jesús. Las primeras herejías del cristianismo es porque se iban al extremo que decían que Jesús es Dios, pero Dios no puede tener carne y hueso. Entonces Jesús tenía la apariencia de ser humano. Entonces las primeras tendencias teológicas que erraron porque llevaron al extremo la deidad de Jesús y abandonaron su físico, su fisicalidad. Entonces, desde el nacimiento de la iglesia enfatizaban la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Y no lo cuestionaban. Era fácil para los cristianos entender, no solamente es, porque recuerda que el cristianismo empezó como algo judío y luego se expandió a todo tipo de personas, a todo el imperio romano. Entonces se dieron cuenta, Jesús no solamente es el Mesías judío, es Dios hecho carne. Y empezaban a diferenciar, no solamente es el Hijo de Dios, que es el lenguaje más común en la Biblia, sino que decían, Jesús es Dios. Y como digo, no había mucho problema con esa tensión, porque crea una tensión, porque el Antiguo Testamento dice que Dios es uno. Entonces, ¿cómo puedes tener el Padre y el Hijo y que los dos sean Dios y no tener dioses? Al parecer la iglesia primitiva no tenía problema con esa tensión. No había una gran controversia alrededor de eso las primeras décadas o el primer siglo del cristianismo. Inclusive algunos cristianos como Tertuliano fueron los primeros en utilizar el término Trinidad. Eso fue aproximadamente en el año 180, entonces casi 200 años antes de la controversia de Arriana ya existía esa terminología de Trinidad, donde los cristianos veían, el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, es una Trinidad. Sin embargo, habían personas que decían, si el Padre es Dios y Jesús es Dios, eso crea un problema porque el Antiguo Testamento dice Dios es uno. Se acercan a Jesús y Jesús dice, dices lo correcto, Dios es uno. Tú sabes la ley, Dios es uno. Entonces, ¿cómo puede ser que la Biblia dice que Dios es uno y que se diga que el Padre es una entidad separada y es Dios y Jesús es una entidad separada y es Dios? Entonces las primeras personas que intentaron resolver eso, romper la tensión, fue una persona llamada Sebelio. Sebelio inició lo que se conoce como sebelianismo, o más conocido como modalismo, y modalismo es más fácil recordar porque lo que él decía es que había un Dios con tres modos, que el mismo Dios se podía presentar como Padre, se podía presentar como Hijo y se podría presentar como Espíritu. De la misma forma que agua tiene tres estados, puede estar congelado, puede estar líquido o puede estar vaporizado. Y de la misma forma que un hombre puede ser, yo soy hijo de mi papá y yo soy padre de mis hijos. Entonces yo al mismo tiempo soy hijo y soy padre. Entonces lo que Sebelio decía es que así es como funciona que Jesús es Dios y el Padre es Dios, porque son la misma persona.
Eso no es una postura común hoy en día, todavía hay algunas personas que creen eso, pero el problema es que cuando ves la Biblia es bien obvio que el Padre y el Hijo interactúan como seres independientes el uno del otro. Ok, entro a lo que les decía, qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo en el Imperio Romano, en su religión. El Imperio Romano empezó como una república y estaba centrado primero en Roma, después en Italia, después se fue expandiendo. Y una de las cosas que hicieron muy bien, es que cuando conquistaban una nueva tierra, no les imponían un sistema religioso, permitían que ellos continuaran con su sistema religioso. Y cuando se convierte en un imperio, lo único que piden, que puedes tener tu propia religión, pero necesitas considerar dentro de tu religión a uno de los dioses, el emperador. Entonces se conocía como el culto al emperador. De hecho, las persecuciones a los cristianos es porque los cristianos se rehusaban a adorar al César, a rendir culto al César, entonces eran perseguidos por eso. No por ser cristianos, sino porque rehusaban lo que hacían. Ya lo he hablado en otros videos, es que tenían que quemar incienso delante de una imagen de César. Pero bueno, antes de Constantino, como 50 años antes de Constantino, hubo otro emperador que intentó hacer lo mismo que Constantino hizo, que era unificar las religiones del Imperio Romano. En vez de que cada zona tuviera su propia religión, él intentó hacer una religión para todo el Imperio Romano y eso se conocía como el culto al sol invicto. Entonces lo que hizo este emperador es que dijo, ok, todos vamos a adorar al sol invicto, el sol, pero así le llamaba, al sol invicto, y tú puedes seguir teniendo tus demás dioses. El panteón de los dioses romanos seguía activo. Sin embargo, si tú eres romano, tú tienes que adorar al dios invicto por encima de todos los dioses. Entonces, esto ya era una idea común dentro del Imperio Romano, que había un dios principal, el sol invicto, y que cualquier otro dios era inferior y subordinado al sol invicto. Ahora, cuando se convierte Constantino, el cristianismo pasa de ser como un 10% de la población del Imperio Romano a convertirse en la religión mayoritaria. Entonces, en un lapso de unas cuantas décadas, decenas de millones de personas se convirtieron al cristianismo. Entonces, ellos no tenían ni un trasfondo judío y no tenían un entendimiento teológico cristiano, tenían un trasfondo pagano, donde por 50 años habían adorado al sol invicto y ahora lo están cambiando, y para ellos, ok, hay que cambiar términos ya. El emperador es cristiano, vamos a hacernos cristianos, y en vez del sol invicto es el Padre. Entonces así lo manejaban. Y llegó una persona, Arriano, que vio esto y en su entendimiento, la forma que él lo veía es que la forma que funciona la Trinidad es que sí, el Padre es Dios y sí, Jesús es Dios, pero no son el mismo Dios. Son dioses independientes el uno del otro. Y la forma que funciona es que el Padre es Dios, pero Jesús es un Dios inferior, un ser creado. De hecho, la frase más polémica del arrianismo es que había un momento donde Jesús no era. Entonces, lo que Arriano enseñaba era que el Padre es Dios encima de todo, una figura parecida al sol invicto, y Jesús era como el Dios principal debajo de él. Obviamente, inclusive decirlo para nosotros, eso suena tan lejano a lo que creemos como cristianos. Pero una vez más, no hubo mucho debate en los primeros 300 años acerca de cómo funcionaba esa relación entre el Padre y el Hijo, aparte del sabelianismo, y eso lo dijeron, no, es muy obvio que el Padre y el Hijo no son dos manifestaciones de la misma persona, pero no lo intentaban definir. Ahora Arriano lo estaba intentando definir, y la forma que lo estaba intentando definir tenía mucha lógica para la mente romana. Entonces, conforme iba expandiéndose el arrianismo, era muchísimo más fácil para un romano aceptar el arrianismo que la postura trinitaria, porque la postura trinitaria es, ok, hay tres personas, pero no tres dioses.
Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios, pero no hay tres dioses, es un Dios. Eso es más difícil de entender, que hay un Dios supremo sobre todo, y la primera creación fue Jesús, el ser divino, el ser más importante de toda la creación, pero es un ser y es Dios, pero es Dios inferior al Dios principal. Los romanos tenían ya mucho tiempo creyendo algo similar, entonces es la razón probablemente más grande que el arrianismo agarró tanta fuerza. Entonces Arriano empezó a predicar esto y Alejandro de Alejandría se empezó a oponer violentamente a él. Y estaba Alejandro como obispo de Alejandría y su asistente y la persona que le iba a suceder era Atanasio. Atanasio va a ser el enfoque del próximo video. Entonces, la razón que quería hacer este video hablando del concilio de Nicea, que ni siquiera he mencionado el concilio de Nicea, ahorita llego a eso, es porque cuando hable de Atanasio quiero poder hablar de él sin tener que explicar esos términos teológicos o las implicaciones de esos términos, arriano y trinitario. Entonces, como les dije, Alejandría era el centro intelectual del Imperio Romano y establecía muchas de las tendencias teológicas. Entonces, el hecho que ahí hubiera un pleito entre dos personas muy prominentes acerca de cuál es la relación entre el Padre y Jesús, Constantino podía ver que eso era algo de máxima importancia. Quien gane en este debate va a determinar lo que los cristianos creen acerca de Jesús. Importantísimo. Entonces, en esta ocasión, no fueron los cristianos buscando al emperador, como en el cisma donatista, sino que el emperador fue a los cristianos y les dijo, ok, hay que resolver esto, hagamos un concilio. La capital de Constantino era Constantinopla y cruzando el mar muy cerca había una ciudad llamada Nicea. Entonces dijo, ok, vamos a plantarnos en Nicea, y él pagó los gastos para que 318 obispos fueran a este concilio. Les he dicho, un obispo es el líder de toda una ciudad. Cada ciudad principal tenía su obispo. Si una ciudad era muy pequeña, estaba bajo la jurisdicción de una ciudad más grande cercana. Entonces, son casi 320 ciudades representadas. Cada obispo llevaba unos cuantos asistentes. Calculan que fueron aproximadamente 2,000 personas en el concilio de Nicea. Y el concilio de Nicea duró 4 meses. Y se hablaron de varios temas. Se hablaron de... el otro tema que era también principal era cómo iban a celebrar Semana Santa, en qué fecha iban a celebrar Semana Santa. También habían muchos temas secundarios que se discutieron, pero por mucho el tema principal fue ¿qué vamos a hacer con esta división que hay dentro de la iglesia en Alejandría y que sabemos que va a afectar todo el Imperio Romano? ¿Cuál es la relación entre el Padre y Dios? Y 2,000 personas por 4 meses estuvieron debatiendo esto. Estaba pensando eso, no sé si ha sido alguna conferencia cristiana grande. Amo ir, por ejemplo, a Conferencia Más Vida o a Un Corazón, y creo que sus conferencias son un poco más grandes, son como 3,000 personas. Sin embargo, imagínate casi esa cantidad de personas debatiendo un punto teológico por 4 meses. Cuando recién llegaron, habían como las personas que tenían la teología de Alejandro y había las personas que tenían la teología de Arriano. Y los de Arriano eran muy poquitos, pero muy vocales y con mucha autoridad. De eso lo vamos a hablar mucho más en el próximo video. Y en medio habían personas que iban ahí como para tomar la decisión. Entonces, en el debate salieron 3 posturas. La primera postura era que la relación entre el Padre y Jesús es que eran homoousia. Esto significa que eran la misma sustancia. Y sé que no ayuda a sustancia, pero esa es la palabra que decidieron usar, porque sustancia también tienes que definirlo. Después estaba la postura que era más como en medio, que era homoiousia. Entonces, primero es homoousia. Jesús y el Padre son la misma sustancia. Homoiousia era que Jesús y el Padre son de una sustancia similar. Y la última, que era la postura de Arriano, era heteroousia,
que el Padre y Jesús eran de sustancias diferentes. Entonces, como digo, la mayoría de personas estaban abiertos al debate. Creo que la gran mayoría de personas eran como Eusebio, que hablé en el video anterior, que lo que querían era que eso no se convirtiera en una guerra mundial, que el cristianismo apenas estaba agarrando como este estado de religión legal y no querían que agarraran fama de pelearse entre sí. Sin embargo, gracias a Alejandro y a su mano derecha, Atanasio, ellos fueron los que nos soltaron la frase: no puede ser una esencia o una sustancia similar, son de la misma sustancia, son de la misma esencia. Y después del debate, por fin, todos menos 2 personas que eran seguidores de Arriano firmaron lo que se conoce como el credo de Nicea. Ahora, hay muchas historias y no me quiero entrar tanto en los detalles del Concilio de Nicea. Lo que quiero dar es como lo que estaba sucediendo teológicamente para llegar a ese punto. Pero una de las historias apócrifas que me da risa es que estaba ahí San Nicolás, y que cuando Arriano explicó su postura diciendo que Jesús es un ser creado, que se le acercó a Arriano y le dio una cachetada. Ahora, Arriano ni siquiera estaba ahí porque podían ir únicamente los invitados de los obispos, y porque él era de Alejandría, Alejandro no lo iba a invitar, entonces eso no sucedió. Pero es tan chistoso pensar en San Nicolás, la figura que se iba a convertir en Santa Claus, dándole una cachetada a Arriano, diciéndole: este año no vas a tener Navidad. Les leo el Concilio de Nicea, es corto, perdón, el credo de Nicea. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Eso es homoousion. Por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y se ha sentado a la derecha del Padre, y vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en un Espíritu, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en un mundo futuro. Amén. Entonces, de los que fueron, todos menos 2 firmaron y dijeron: ok, esto es lo que creemos. Misma esencia, misma naturaleza. No es el mismo ser, pero es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado mas no creado. O sea, que procede eternamente del Padre, pero nunca tuvo un punto de inicio. Entonces firmaron el Concilio de Nicea y se pusieron de acuerdo, y la ortodoxia ganó, y fue el fin de la controversia arriana, y de ahí en adelante triunfó la armonía cristiana. ¿No es cierto? Saliendo de ahí se empezaron a matar los unos a los otros. El arrianismo cobró una fuerza increíble. Constantino fue bautizado por un obispo arriano. Durante la vida de Constantino, el péndulo se fue al otro lado completamente. Ser ortodoxo, ser trinitario era una minoría. El máximo exponente de la ortodoxia, Atanasio, que una vez más será el enfoque del próximo video, 5 veces fue removido de su cargo por su teología. Y como dije, esto va a estallar en una guerra civil entre los cristianos. Pero más de eso en el próximo video.